Bienvenidos a Voces por la Naturaleza. Gracias por unirse una vez más a este programa donde exploramos y nos maravillamos con la biodiversidad venezolana y en la cual destacamos los esfuerzos que realizan nuestros expertos para protegerla. Soy Emi Miyazawa y hoy traigo un tema bien interesante. Hablaremos de uno de los gigantes de nuestros ríos, el caimán del Orinoco o también conocido como caimán llanero. Esta majestuosa criatura es uno de los reptiles vivos más grandes del mundo. Y cuando digo grande, es grande en serio. La talla máxima reportada para un macho fue de casi 7 metros de largo. Sin embargo, en honor a la verdad, es que es muy poco común ver individuos de este tamaño. El tamaño promedio de un macho es de unos 4 metros de longitud aproximadamente y las hembras son ligeramente más pequeñas. Y hay algo bien interesante a destacar también sobre el caimán del Orinoco y es que aunque le llamamos caimán, realmente es un cocodrilo. Ya ese es su nombre tradicional y lo hemos mantenido como una costumbre, pero para los científicos esta especie se conoce como Crocodylus intermedius. Algunos de los que nos escuchan entonces deben estar preguntándose ¿cuál es entonces la diferencia entre el caimán y el cocodrilo? Y lo primero que deben saber es que son dos familias diferentes, es como si fueran primos. Hay varias características que los diferencian. Una de ellas es la forma del hocico. El caimán tiene un hocico más ancho y redondeado, como en forma de U, mientras que los cocodrilos tienen el hocico en forma de V pequeña. Y otra característica para distinguirlos es que cuando tienen la boca cerrada, los caimanes solo se le ven los dientes superiores, mientras que los cocodrilos se le ven tanto los dientes superiores como los inferiores. Así que ya saben, el caimán del Orinoco es realmente un cocodrilo. Otro detalle bien interesante es que este cocodrilo es endémico de la cuenca del río Orinoco. Es decir, que solo lo encontramos en Colombia y en Venezuela. Y como ya lo hemos mencionado en otros programas, estas especies endémicas debemos asumirlas con gran orgullo, pero también como una gran responsabilidad. Por supuesto que si estamos hablando del caimán del Orinoco en esta temporada de Voces por la Naturaleza, es porque se trata de una especie que está amenazada. Según el Libro Rojo de la Fauna Venezolana, esta especie está catalogada como en peligro, por temas como la fragmentación de su hábitat, la caza furtiva, contaminación y otras muchas amenazas. Pero en la otra cara de la moneda nos encontramos con que existen venezolanos que investigan y llevan adelante programas para conservar a esta especie. Voces por la Naturaleza, para conocer y conservar la biodiversidad venezolana. El día de hoy nos acompañan en el estudio dos expertos en el tema. Álvaro Velasco, biólogo, investigador asociado de FUDESI y presidente del Grupo de Especialistas de Cocodrilos de Venezuela. Y Carlos Alvarado, biólogo y miembro también del Grupo de Especialistas en Cocodrilos de Venezuela. Álvaro y Carlos, bienvenidos a Voces por la Naturaleza. De verdad, es un honor para nosotros tenerlos el día de hoy aquí. Gracias. Gracias, Emi, por la invitación y esperemos que tu audiencia disfrute de este programa. Estoy segura que sí, porque este tema es sumamente interesante. Bueno, en el programa ya es como una costumbre hacer esta primera pregunta de ¿qué papel juega entonces el caimán del Orinoco, que es el tema del día de hoy, dentro de su ecosistema? Tú lo dijiste en la introducción, el caimán del Orinoco es el depredador tope en los sistemas acuáticos, principalmente en el llano, como dijiste, en la cuenca del río Orinoco. Al ser depredador tope significa que se come todos los animales que pueda encontrar en los ríos, caños, principalmente, que es donde habita. Pero no solamente eso, también es un animal medio carroñero, significa que come animales muertos o enfermos. Entonces, como él mantiene la salud del ecosistema en términos prácticos. Al ir disminuyendo su abundancia, estas especies de las cuales él se alimenta incrementan su abundancia y entonces puede haber un desequilibrio o enfermedades que afecten el resto, valga la redundancia, del ecosistema per se. Claro, él como que mantiene así ese balance de que todo se mantenga como en el orden adecuado. Exactamente. Y entonces, ¿cuáles son las principales amenazas? Ya yo mencioné algunas, pero quisiera que ustedes como expertos, por favor, ahondaran un poquito más en ese tema y nos dieran a conocer qué es lo que está afectando actualmente al caimán del Orinoco. Vamos a aclarar primero que la especie se encuentra en peligro crítico de extinción producto de una cacería legal que hubo en los años 20 al 50 del siglo pasado. Pero este programa de cosechas anuales
no estaba basado en ningún estudio científico. Entonces se cazaron muchos animales llevándolo a la posibilidad de extinción. Las amenazas hoy por hoy, más allá de las que tú nombraste, de fragmentación de hábitat, contaminación de los ríos, entre otras, es un tema país de alimentación. O sea, el hombre que habita en las zonas aledañas a los ríos donde este animal se encuentra, le temen, porque hay una historia de que es un animal agresivo, porque en algunos casos se comen las gallinas, los cochinos, los perros. Entonces, pero no hay ningún dato que tú puedas demostrar que haya habido una interacción negativa con el hombre. ¿Okay? Pero eso existe en la historia llanera, vamos a llamarlo así. Entonces lo tienden a matar o por ese miedo o porque se queda enredado en las redes de pesca o para comérselo. Y también últimamente hemos descubierto, principalmente en la zona del río Capanaparo, en el estado Apure, que las comunidades aledañas, indígenas o criollas, se están alimentando, se están comiendo los huevos. Ok. Pero entonces, ¿los cocodrilos no son peligrosos realmente para las comunidades que están aledañas allí a donde ellos habitan? ¿No hay como ataques de cocodrilos a los humanos? En este momento no tenemos ningún reporte de que eso ocurra. Okay. El problema está que cuando, en algunos casos, si tú empiezas a darle alimento a un animal, él va a asociar la presencia del humano con comida y si se acercan, puede haber un accidente. O sea, hace un par de años, o 3 o 4 años, si no me equivoco, hubo un incidente en el Hato del Cedral, donde una hembra estaba cuidando su nido, estábamos en una actividad turística, y una señora se acercó a tomarle una foto y se resbaló. Y la cocodrila salió y le tiró a morder. Claro. Pero fue porque era época reproductiva. Claro, y sintió esa amenaza allí como más latente. Exacto, pero ese es el único dato que tenemos certero en este momento en los últimos 100 años, por lo menos. Sí, entonces una de las principales amenazas además es la desinformación, en este caso porque los casos son negativos hacia el animal y no del animal hacia el hombre. Entonces, por el desconocimiento, estos animales también están siendo afectados porque los matan por miedo. Claro, sí, no, y eso es algo que ha surgido mucho en el programa, por ejemplo, lo hablábamos en el programa de los tiburones, que es que hay como unas especies que ya tienen así la etiqueta de estas son peligrosas, estos son malos, hay que ir en contra de ellos. Entonces, creo que este también podría ser el caso entonces del caimán del Orinoco. Para quienes están recién conectando, el día de hoy estamos conversando sobre el caimán del Orinoco, con Álvaro Velasco, biólogo, investigador asociado de FUDESI y presidente del grupo de especialistas en cocodrilos de Venezuela, y con Carlos Alvarado, biólogo y miembro también del grupo de especialistas en cocodrilos de Venezuela. Álvaro, sabemos que las poblaciones de este cocodrilo en los últimos años, ¿qué han hecho? Sé que han estado llevando un censo de 2016, pero ¿qué información ha salido de allí? Sí, Emi, nosotros tuvimos la oportunidad o la dicha en el 2016 de empezar a conseguir financiamiento para realizar el Censo Nacional del Caimán del Orinoco. Lo que estamos buscando es saber cuántos hay y dónde hay. Iniciamos este estudio comparando con el primer gran censo que se hizo 30 años atrás, que lo hizo un norteamericano, y valga la propaganda, Robert Gottschalk, gran amigo mío, y escogimos algunos sitios para ir a visitarlos. Entonces, ese estudio se mantiene al día de hoy, o sea, dentro de, no sé cuándo va a salir el programa, pero ahorita a finales de noviembre vamos a continuarlo en una zona que no se ha ido nunca. Y los resultados son, en algunos lugares la especie desapareció lamentablemente. Principalmente los ríos de la ribera norte del Orinoco en Anzoátegui y algunos ríos en la ribera sur en el estado Bolívar. Hay otras zonas donde la población está estable, comparándolo con estudios anteriores. ¿Okay? Y hay otras zonas donde la población empezó a aumentar comparándolo con esos estudios anteriores. Paralelamente, el Estado venezolano, conjunto con las diferentes organizaciones civiles que apoyan este proyecto,
desde 1990 se están liberando o reintroduciendo animales criados en cautiverio en las áreas naturales. Gracias a esto se han generado 4 poblaciones reproductivamente activas de la especie del caimán del Orinoco. Una en el Hato del Frío, otra en el Hato del Cedral, otra en el Hato Garza y otro en el estero de Camaguán, que también es una propiedad privada. Entonces, ahí no habían caimanes y ahora hay. Ok, claro. Y bueno, ya esta es como la introducción entonces para que por favor nos cuenten un poco sobre el programa de conservación del caimán del Orinoco y esa inmensa labor que están realizando con los zoocriaderos de caimán. Mira, el programa está basado en el plan de acción que definió Fudena en 1990 y tantos. ¿Ok? Después ese plan de acción, después vino un plan operativo que lo diseñó Profauna, Ministerio del Ambiente, también a finales de los 90, y en el 2002 actualizamos el programa de conservación. Ya no existía el Ministerio del Ambiente, ya era Diversidad Biológica como dirección general. El programa realmente consiste en cría en cautiverio, que lo que estás criando provienen de animales que tienes en cautividad, ponen huevos y los incubas artificialmente, o capturas o colectas recién nacidos en los ríos. Esa parte es un trabajo que estamos realizando con las comunidades indígenas donde ellos colectan los caimancitos y se los intercambiamos por comida. Todos los caimanes en cautividad, llámense que lo llevan empresas privadas o el Estado venezolano, son mantenidos por 1 año, año y medio y se liberan. Ok. Por parte nuestra, por parte de FUDES y del Grupo Especialista de Cocodrilos, hacemos un seguimiento de esos animales que liberamos. Estamos también iniciando un proyecto de educación ambiental en las zonas donde conviven las comunidades indígenas con los caimanes, donde ahí yo no puedo hablar mucho, pues no soy experto en el tema, pero sí, tenemos un programa de educación ambiental y lo que estamos realizando ahora es entregando material de apoyo didáctico para que los niños aprendan la conservación y los beneficios. Otro de los programas que estamos realizando es actividades turísticas. Cada vez que hay una liberación conjunto con Río Verde, que es nuestro partner en todo lo que es divulgación y documentales, llevamos turistas a la liberación. Entonces son personas de la ciudad que no conocen el llano, que no saben de nada y participan. Y aportamos a las comunidades locales un servicio médico odontológico totalmente gratis por 4 días. Wow, ok, entonces son bastantes aristas las que abarca el programa. Me llama la atención esto que mencionabas del intercambio de los juveniles del cocodrilo por comida. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo llegaron a esa interacción con las comunidades? Previo a la búsqueda de huevos silvestres para su incubación artificial o la colecta de los recién nacidos, nos dimos cuenta que las comunidades estaban comiéndose los huevos. Okay. Entonces, eso era un alimento que ellos tenían para 1 día o 2 días. Lo que estamos buscando con este proceso es que al inicio la historia es que ellos tenían 15 caimancitos, entonces nos los regalaron en ese momento y lo intercambiamos por una bolsa de arroz. Yo no me acuerdo muy bien el exacto, pues eso ya fue hace como 4 o 5 años. Pero al día de hoy las familias, eso era una familia, este año se involucraron 7 familias donde nos tenían aproximadamente unos 200 caimanes recién nacidos. Aumentó bastante. Y al principio queríamos era pagar por los caimancitos, pero ellos nos dijeron, no nos sirve el dinero, tráiganos comida, pues vivimos muy lejos. Entonces no tenemos lancha, no tenemos gasolina, el transporte y la comida es más cara. Entonces, simple y llanamente es demostrarle que si ellos protegen a la especie, dejan que nazcan y después nosotros le intercambiamos eso por comida, ellos van a tener más comida por más tiempo que comerse los huevos una sola vez. Claro, es un incentivo bastante interesante para ellos
el mantener entonces vivos a las crías de... Sí, Emi, porque lo que te comentaba, o sea, empezamos con 15 caimanes, este año fueron 200, pero el año pasado fueron 350. Claro. ¿Okay? Este año, ¿por qué fue menos? No es porque no hubieran, sino porque avisamos tarde que íbamos. Ok, claro, perfecto. Bueno, para quienes se están incorporando a esta conversación, hoy estamos conversando sobre el caimán del Orinoco con Álvaro Velasco, biólogo, investigador asociado de FUDESI y presidente del grupo de especialistas en cocodrilos de Venezuela. Y con Carlos Alvarado, biólogo y miembro de este grupo de especialistas de cocodrilos de Venezuela. Entonces, ¿dónde ocurren estas reintroducciones? Sé que también lo estuviste mencionando, el tema de que llevan a estos turistas, cómo se vive también esa experiencia, porque incluso he visto en las fotografías que hay niños que agarran a las crías de cocodrilo y también las llevan al agua. ¿Cómo funciona esa actividad? Bueno, si hablamos de la parte turística, yo me gustaría que Carlos, después de lo que yo comente, hable, porque él trabaja como guía turístico en 2 sitios donde también ayuda y colabora con todo esto. Pero en el caso nuestro, empezamos con Río Verde, empezó a organizar algo que se llama Travesías con Río Verde, que es la liberación. Entonces ofrecen a algún público un fin de semana para ir a liberar. ¿Qué hacen estos turistas? Vienen con nosotros al Hato Masaguaral, que es donde estamos criando los animales, y ahí participan de todo el proceso de toma de datos de los animales que vamos a soltar. Y se mudan con nosotros a los sitios de liberación, que principalmente son parques nacionales o hatos que tienen vigilancia para proteger el ganado que ellos están manteniendo. Y simple y llanamente es ir. Entonces, van familias con niños. Nosotros tenemos una anécdota de la primera vez que lo hicimos. Fue un muchacho que, si no me equivoco, se llama Augusto. Y el día que estamos trabajando los caimancitos, Augusto me dice a mí, yo voy a trabajar 10 caimanes. Y yo le pregunto, ¿por qué? Y me dice, porque yo mañana cumplo 10 años. Ay, qué belleza. Y los 10 caimanes que yo trabaje, los quiero soltar mañana. Le dije, perfecto. A ellos se les daba una camiseta alegórica al evento y Augusto el día siguiente suelta sus 10 caimanes. Cuando él regresa, él vive en San Antonio de los Altos, le dijo a su mamá, no me laves la camisa, porque yo tengo que dar una charla en el colegio de la liberación y tengo que ir con mi camisa sucia de caimanes. Perfecto, claro, no, qué belleza, y que realmente esas actividades involucrando a la comunidad pues también dan como ese giro de sensibilizar, como que bueno, yo también colaboré con los caimanes y ahorita este es un tema que me interesa. Entonces, Carlos, tú también cuéntame por favor de esa experiencia como guía ambientalista. Bueno, como dice Álvaro, la idea en este caso es conectar, en este caso a los niños en principio con estos animales. Ellos son el futuro, el final de la conservación de este planeta. Una de las cosas que trabajo es la comparación. Entonces le enseño a los niños cuán parecidos son estos animales de nosotros. Fíjate, las caimanas cuidan a sus crías. Hay un cuidado maternal y en este caso, al igual que las mamás de cualquiera de nosotros, esas mamás están cuidando a sus crías. Les hablo un poco también de la morfología del animal y cuáles son las características que son similares a las de nosotros. Entonces, eso es importantísimo. Lo otro es que, bueno, como tú mencionas, trabajo en hatos turísticos, en este caso en el Hato La Fe, donde visitamos el zocriadero del Hato Masaguaral, en el estado Guárico, y estoy trabajando también en el Hato Cristero, donde tenemos un ejemplar de caimán del Orinoco. Todas las personas se ven encantadas por lo mismo de que le hablas de la problemática en primer lugar, de los esfuerzos que se está haciendo para poder mantener a la especie viva, de la importancia, porque más allá de la importancia ecológica del animal, también hay una importancia cultural. Y es que el caimán del Orinoco está en nuestra cultura a través de la música, como la canción que le hizo mucho daño al animal, pero igual la de Simón Díaz de Mercedes está en libros, como el caso de Doña Bárbara, que te hablan del espanto del bramador. Y
Fíjate, vas a cualquier pueblito y hay un mural de un cocodrilo representado allí por el caimán del Orinoco, ¿no? Total, sí, no, y realmente es un ícono de la cultura venezolana, es bien, bien interesante. Y una cosa con respecto a estas reintroducciones, ¿cómo hacen ese monitoreo de saber cuántos individuos sobreviven o cómo saben que realmente están sobreviviendo? Es muy difícil, Emi, ¿okay? Tú como bióloga también de formación lo debes saber. Los sistemas o las técnicas es marcaje y recaptura, que es lo que aprendí yo hace 35 años cuando estudié biología. Hoy tienes tecnologías mucho más modernas como radios GPS satelitales. Lamentablemente eso no lo estamos implementando ahorita en Venezuela por un tema de costos, simple y llanamente. Pero en el caso nuestro hemos tenido la satisfacción de que hemos recapturado animales. Te voy a hablar de 3 casos en particular. Un animal que nació en el Socriadero Mazaguaral, un macho, lo capturamos varios años después con el doble de la talla. Doña Cecilia Blom, que es dueña del hato Mazaguaral, en su libro de memorias tuvo el honor de poner la foto de ese caimán que yo la tomé. Hay otro ejemplo de una hembra que nació en los Estados Unidos, se mandaron 50 ejemplares, se retornaron a Venezuela y de esos animales se soltaron. Esa hembra la capturamos 16 años después, se soltó con un tamaño de 1,50 m y la capturamos con 3,83 m en un sitio donde no habían nidos y ahora en ese sitio hay 5 nidos todos los años. Y 6 meses después capturamos un macho, que es el récord, de 4,10 metros y ese nació en el río Capanaparo, demostrándonos que ese es uno de los ríos donde la población ha incrementado un poco. Entonces creemos que sí, que se están adaptando. Eso es lo importante. Claro, sí, ¿no? Y también eso de que aumenta, ahora hay nuevas poblaciones que mencionabas al inicio, las 4 nuevas poblaciones. Me imagino que también parte de esta actividad tiene un impacto sobre que eso haya ocurrido, ¿no? Por supuesto. Carlos, sé que tú también divulgas información en tus propias redes sociales, eres guía ambiental. Por favor, cuéntanos cómo hacemos los ciudadanos comunes para cuidar del caimán del Orinoco. ¿Cuáles son los consejos? Bueno, en primer lugar, conocer a este animal a través de diferentes fuentes. En segundo lugar, podemos participar en travesías como la travesía de Río Verde, donde la familia va y libera a su caimancito. En tercer lugar, pueden visitarnos en el hato Mazaguaral, a través de los hatos turísticos como el hato Las Caretas y el hato La Fe, donde tienen posada y hacen recorridos guiados al hato Mazaguaral y ahí conocen un poquito más de esta especie, de lo que se está haciendo y de lo que se puede hacer, porque también hay muchas cosas por hacer. Bueno, ya saben, tomen nota de todo eso y ya tienen ahí planificadas unas vacaciones que son turísticas para relajarse, pero también para conservar y comprender un poco más de esta especie. Bueno, no me queda más que darles las gracias a ambos por tomarse este tiempo de contarnos del impresionante trabajo que están realizando para conservar el caimán del Orinoco y pues creo que ha sido para todos una charla sumamente interesante. Gracias, Emi. Gracias, Emi, y gracias a Unión Radio y a Provita por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Ecotips. Bueno, resaltamos algunos puntos importantes sobre el tema del día de hoy, el caimán del Orinoco. Aunque comúnmente lo llamamos caimán, realmente se trata de un cocodrilo. Lo distinguimos de los caimanes porque tienen un hocico estrecho y en forma de B pequeña, además de que con la boca cerrada los cocodrilos se le ven tanto los dientes superiores como los inferiores. El caimán del Orinoco es un depredador tope, y si han escuchado los otros episodios de Voces por la Naturaleza, entonces deben intuir que su función en el ecosistema está relacionada con mantener el equilibrio en las poblaciones de otras especies, como peces y pequeños mamíferos. Esto contribuye a una cadena alimentaria equilibrada y evita la sobrepoblación de ciertas especies. Y bueno, por supuesto, ya saben que a través de Río Verde tú también puedes ser parte de las liberaciones del caimán del Orinoco y encuentras más información en su cuenta Río Verde Oficial. Recuerden que este espacio surge de la alianza entre Unión Radio Cultural y Provita, una ONG venezolana con 37 años de trayectoria en el sector ambiental.
Si les gustó este programa y si les interesa conocer más datos sobre naturaleza, nos encuentran en las redes sociales como provita_ONG y en nuestra página web como www.provita.org.be. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pierucci, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en Mundo UR Web, Radio Escuela y por supuesto Provita_ONG. Gracias a todos por acompañarnos en Voces por la Naturaleza. Soy Emi Miyazagua y nos vemos el próximo fin de semana para contarles sobre el Guayacán. Hasta luego.